Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en una oportunidad más, recordándole todas las plataformas mediante las cuales pueden seguir la pista de Matices. Una es, por supuesto, en vivo en 93.5 en FM para cualquier parte del país, en monumental.co.cr para cualquier parte del mundo. También estamos en todo el mundo a través de la aplicación móvil CDR Móvil. Nos pueden ver en vivo en este momento a través de Facebook Live, donde arrancamos con 50 personas, como don Amadeo Cordero, que nos reporta sintonía esta tarde. Pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter en @monumentalcr. Esta noche el programa sale en Canal 2 a las 8 de la noche y en repetición en la radio a partir de las 9:30. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de un avance realmente muy importante, no solo médico, sino en cuanto a servicio al usuario en la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene que ver con el banco de sangre de cordón umbilical, el banco público de la Caja Costarricense de Seguro Social, que a lo largo del programa vamos a ir entendiendo por qué es importante y el enorme avance que significa en la seguridad social de nuestro país. Don Rafael Solano, también saludos, que nos reporta sintonía a través de Facebook Live. Hoy, por supuesto, se conmemora, no se celebra, ojo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué digo se conmemora? Porque tiene su inicio en 1908, cuando un grupo de trabajadoras de empresas textiles en Nueva York, particularmente de una empresa que se llamaba Triangle, se fueron a huelga exigiendo exactamente los mismos derechos que tenían los varones en ese momento en la industria textilera. Cuando ellas estaban en huelga y rehusaban trabajar, las puertas de la empresa fueron bloqueadas. Se generó un incendio que acabó con la vida de 140 de ellas, y es por eso que años después la Organización de Naciones Unidas señala el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, justamente conmemorando la lucha por los derechos de la mujer, que si bien es cierto han ido aumentando y logrando, por supuesto, el acceso a la igualdad real durante los últimos años, estamos muy, muy lejos de conseguirla, y por eso es que hoy es importante hablar, reflexionar, igual que todos los días, sobre estos temas. Justamente hoy tengo a dos invitadas, se las voy a presentar. A mi derecha tengo a la doctora Priscila Orlich, que es microbióloga del Banco de Sangre de Cordón Umbilical. Doctora, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, buenas tardes. Y a mi izquierda tengo a la doctora María Fernanda Chinchilla, que es del programa de donación y trasplante de órganos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan por medio de los medios. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Dice Lupe Monge, excelente tema el de hoy en Matices, y Alonso González, que también nos reporta sintonía. La que guste. ¿Qué son células madre? Bueno, es importante saber que la célula madre como tal tiene dos características que la definen. Una es que es capaz de autorrenovarse indefinidamente, y esa autorrenovación lo hace muchísimas veces manteniendo sus características, sin cambiar, y a la vez se divide en otra célula que sí es capaz de diferenciarse. Entonces eso es lo que se llama como una replicación asimétrica, a diferencia de cualquier otro tipo de célula somática que lo hace en forma simétrica, es decir, que va a tener una célula hija. Exactamente igual. Que se diferencia. La simétrica es exactamente igual. Exactamente, y que en su formación va a terminar hacia un linaje celular. En cambio, la célula madre mantiene sus características genéticas sin modificarse, y además tiene una alta capacidad proliferativa. La alta capacidad de proliferación hace diferentes líneas celulares. Doctora, la otra solo una. Permítame hablarle en términos no médicos, pero me corrige si necesita corregirme. Estamos hablando de una supercélula. Sí, que tiene la capacidad de generar otras células exactamente iguales a ellas. Exacto. Pero además, si necesitamos células con el mismo material genético, pero que se adapten a otras situaciones, también las puede producir. Sí, tiene la capacidad de modificarse en el ambiente, si nosotros lo queremos modificar. Pero entonces, en el caso que nos compete el día de hoy,
que vamos a hablar son de las células madre hematopoyéticas, que son las células madre que va a dar origen a todas las líneas de las células sanguíneas. Entonces es la primera célula, lo que llaman en inglés stem cell. Es una célula que no está diferenciada hacia ninguna línea celular, pero que es capaz de diferenciarse hacia ella y que tiene esas dos características de autorrenovarse indefinidamente. Una célula corriente no lo hace, tiene un límite de divisiones, un promedio como 50 divisiones, esta no. Y además que tiene la capacidad de poder diferenciarse a todos los tipos celulares. Efectivamente es una supercélula. Efectivamente es una supercélula. Doctora Chinchilla, ¿y qué usos nos permiten entonces, siendo estas supercélulas? Podrían ser, no sé, usted me puede corregir, por supuesto, las células más poderosas de nuestro cuerpo. ¿Para qué sirven? Sí, claro. Bueno, actualmente en lo que está comprobado su funcionamiento es en las enfermedades, el tratamiento de enfermedades de la sangre. ¿Cuáles son estas? Pueden ser ya sea enfermedades benignas o enfermedades malignas. Enfermedades malignas nos referimos a todo el tipo de leucemias y otros tipos de enfermedades de la sangre. Ahorita es el único uso que se le está dando a nivel Entonces hablemos de usos reales y usos potenciales, ¿le parece? Exacto. Usos reales, enfermedades de la sangre. Exacto. Ahorita usos reales y aplicables al tema ahorita es enfermedades de la sangre. ¿Y enfermedades potenciales que podamos en el futuro o que vayamos proyectando que se pueden utilizar? Principalmente enfoquémonos en las de la sangre, que son las que están comprobadas. Se han hablado otras, sin embargo son experimentales. Entonces, lo que está... Podríamos hablar de algunas de la sangre, digamos, me dijo leucemia, pero podríamos ampliar un poco. Sí, claro, podemos hablar del tipo, como le decía, son enfermedades como, la leucemia, ya todos conocemos, aplicado ya sea a lo que sean niños, muy específicamente, o también para adultos en sus diferentes tipos. También tenemos las benignas, que son, por ejemplo, la anemia plásica o síndromes mielodisplásicos, que se refieren a un fallo en la médula, que es la que genera, ¿verdad?, todo este tipo de células. Ahí para como para aportar un poco lo que dice la doctora, en realidad nosotros, el programa como tal, lo que queremos es utilizarlo en la utilización de estas células para el trasplante de médula ósea y poder darle una alternativa de tratamiento a aquellos pacientes que no la tienen en este momento. Básicamente esas patologías que la doctora menciona, que son enfermedades hematológicas, benignas, malignas, algunas inmunológicas también, y algunas genéticas, leucemias, linfomas, mielomas, anemias. Todas esas patologías ya está comprobado que el uso de estas células puede recuperar la salud de la persona. En fin, el primer trasplante de médula ósea se realizó en 1988. Es muy reciente en términos de historia. Pues sí, es muy reciente, pero tiene una trayectoria ya muy establecida del beneficio, porque este trasplante se hizo en un niño las células fueron donadas de sangre cordón umbilical de su hermano, y es un trasplante actualmente exitoso, o sea, la persona se recuperó, pudo restablecer su médula con la médula del hermano, que eso es lo que significa el trasplante. Vamos a injertar una nueva médula, a producir una nueva médula. En la médula ósea es donde se producen las células sanguíneas, ahí en este caso toda la sangre se restableció hacia algo nuevo. Se hizo nueva, porque la anemia Fanconi además que es un problema genético, el niño, su hermano no lo tenía. Entonces, vean que desde el año 88 a la fecha es una trayectoria a nivel mundial grande, que en Costa Rica pues nosotros estamos iniciando, pero con algo ya muy establecido. Pero nosotros sí hacemos trasplante. Nosotros hacemos trasplante, pero es que hay diferentes fuentes de células madre. Las células madre tenemos las fuentes de médula ósea como tal, que es el tejido blando que se encuentra en los huesos. Nosotros lo podemos extraer de ahí, esas células madre. De sangre periférica, que lo que hacemos normalmente, cualquier persona tiene muy poco porcentaje, 0.01% de células madre en su sangre. ¿Cuánto, doctora? 0.01%. Pero los médicos hematólogos, entonces ahí sí le dan un tratamiento al paciente para favorecer, estimular la migración de las células de médula ósea hacia sangre periférica, y por medio de procesos automatizados, máquinas que se tienen en los laboratorios que se llaman diaféresis, logramos recuperar y movilizar esas células y obtenerlas.
Entonces es otra fuente. Doctora, discúlpeme, para profundizar ahí, esto quiere decir, las células madres sí están en gran proporción en la médula ósea. Sí. Pero conforme, y esto lo averigüé estudiando para el programa de hoy, conforme vamos creciendo la cantidad de células madre en la sangre periférica, que entiendo que es el resto del cuerpo, va disminuyendo año con año. Sí. Okay, hasta llegar a 0.01. Sí, ese es el Entonces lo que hacen es que incentivan, digamos, de que células madre viajen al torrente sanguíneo del resto del cuerpo para lograr extraerlas. Esa es una de las fuentes que hemos utilizado hasta el instante. Fuentes. Ajá, exactamente. Ese tipo es un tipo de trasplante, porque hay diferentes tipos de trasplante, que se llama trasplante autólogo. Bueno, para no desviarme, la otra fuente sería la sangre de cordón umbilical. Okay. Otra fuente sería la fuente embrionaria, que ese no es el caso nuestro, por razones éticas nosotros no la tomamos en cuenta. Entonces, resumiendo, médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical. Claro, pero hay un detalle que nos hace la diferencia, y por eso hoy lo importante, conforme vamos desarrollando el programa, es el banco. Es decir, porque entiendo, si no, insisto, ustedes me corregirán las veces que quieran durante el programa, pero de los trasplantes que hemos realizado, ¿verdad? Normalmente usamos una de las fuentes, que es la sangre periférica de los mismos pacientes, o de sus familiares directos, que son, o sea, que tengan compatibilidad genética. Exactamente. Así se llama histocompatibilidad familiar. Entonces, el trasplante que se hace de las mismas células a través de sangre periférica por movilización médica se llama trasplante autólogo. El otro tipo de trasplante... De uno mismo. El otro tipo de trasplante es heterólogo relacionado. Heterólogo relacionado significa que me va a donar la médula alguien de mi grupo familiar. Okay. Lo más cercano, un hermano. Ahí es donde viene el problema, porque nosotros, para tener un hermano 100% compatible, apenas tenemos un 25% de probabilidad. Okay. Entonces tomemos en cuenta que ahora las familias tienen menos hijos. Sí. Y en muchos casos el hermano no es del mismo padre, entonces ya ahí la posibilidad se elimina. Ya no vamos a ser 100% compatibles. Y esta fuente de células madre requiere que seamos 100% compatibles con lo que llamamos HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Es decir, que es lo que nos determina la aceptación o rechazo a esas células. Y ahí es donde cobra relevancia la fuente de sangre cordón umbilical, porque usted se ve que son sangres que no pertenecen a mi grupo familiar, pero que aún así se pueden utilizar para realizar un trasplante. Claro. De hecho, justamente quería preparar el tema para llegar a esa importancia. Doctora Chinchilla, ¿hay momentos en los que alguna enfermedad de las que son tratables con células madre no podemos generar ninguna de las dos modalidades de trasplante debido a problemas genéticos? Claro, eso es lo que les estaba explicando un poco la doctora Orlich. En el momento en el que ya no tenemos más opciones o alternativas terapéuticas, tenemos que recurrir a otras, como las que viene a beneficiar el banco de cordón umbilical. Entonces, tenemos una amplitud de posibilidades para esos pacientes que no tienen tal vez un familiar que sea compatible o que tampoco tienen un donador compatible, que puede suceder. Pero no todas las personas pueden utilizar sus propias células madre en este instante. Exactamente, no todas las personas son compatibles. No, claro, entre familias sí, claro. Digamos, me quedó claro lo de y se me fue la palabra técnica, heterólogo o autólogo. Okay. Ajá, exacto. El autólogo, no todas las enfermedades o todos los pacientes permiten un trasplante autólogo. Ajá. Eso es correcto. Sí, ok, es correcto. Entonces permítame poner gracias Chirita, permítame poner un ejemplo para ir ilustrando también, porque la gente que nos está viendo dice, es una maravilla, pero quisiera entenderlo en su máxima expresión. Claro. Voy a poner un ejemplo doloroso, pero bueno, digamos que en ese momento, Dios no lo quiera, cualquier persona tiene un hijo con leucemia. Y resulta que vamos a poner, la persona que tiene el hijo tiene 2 hijos. Uno de ellos tiene leucemia. Okay. ¿Qué nos podría impedir hacer un trasplante autólogo? Es decir, que se usen sus mismas células madres para el trasplante. ¿Qué circunstancias podrían impedirlo? Bueno, actualmente lo que podría impedirlo es dependiendo de el tipo, ¿verdad? Y pues también el tratamiento que nosotros estemos enfocando. Sí. En este caso... Pues básicamente el trasplante autólogo, como les mencionábamos, son de las propias células de ese paciente, pero para poder recolectar esas células ya no puede haber malignidad en la médula.
Entonces el paciente tiene que estar en lo que llamamos como término médico remisión. El paciente ya no puede tener la enfermedad. Entonces, cuando el paciente se encuentra en esas condiciones y el médico hematólogo lo valora como tal, lo programan una serie de tratamientos para el día de su recolección. Entonces, ese día de la recolección, nosotros como microbiólogos lo que hacemos es esas células que están recolectadas ahí, vemos que realmente sean células madre, porque están movilizando todo el tipo de células sanguíneas, ahí van a estar todas las células nucleadas. Entonces tenemos que ver que de todas esas células nucleadas, qué cantidad son células madre y cuáles no. Y el trasplante se hace por kilogramo de peso. Es decir, yo necesito tener una cantidad específica de células que realmente sean células madre por kilogramo de peso. Sí. Entonces ahí es donde nosotros como microbiólogos intervenimos. Bueno, ya teniendo estos datos, nosotros hacemos unos análisis a esas células por una prueba que se llama CD34, que es un marcador que tiene la célula como tal único en ella, que nos permite determinar la diferenciación de todo el resto de las células, y decimos, bueno, esta persona por su peso necesita más células, entonces recolectamos un día más. Y si aún así no cumple con la cantidad, un tercer día, y si no, habría que programarlo para una segunda recolección. Estas células las guardamos por nuestros procesos de criopreservación en nuestro banco, guardamos estas células hasta que el médico determine que es el momento ideal para realizarle el trasplante a ese paciente. Entonces ese paciente se prepara y se lleva a una unidad de trasplante de médula ósea que ya tiene mucha trayectoria en el Hospital San Juan de Dios, y ahí es donde empieza el proceso del trasplante, que en realidad al final es como una transfusión que se hace por una vía central. Esas células son transfundidas al paciente y ahí el problema es ya mantenerlo ese tiempo que tiene que estar aislado, que su inmunidad está en cero, y ver cómo se va restableciendo la médula con esas células de él. Este principio aplica para el otro tipo de trasplante. Si el paciente no califica, no se ha logrado caer en esa remisión, los médicos determinan, van a pasar a otro trasplante. Podría ser qué sé yo, un trasplante que llamamos haploidéntico, que sea, bueno, no tiene nadie de sus hermanos 100% compatibles, pero tiene su madre. La madre comparte el 50% su genética, y al tener esa tolerancia materna, permite que el rechazo sea menos severo. Entonces se elige a la madre para hacer ese tipo de trasplante. Pero hay más probabilidad de rechazo, que si fuera un hermano 100% compatible o de un trasplante autólogo. Porque el trasplante se llama haploidéntico porque lo que a nivel de herencia, lo que nos determina si vamos a aceptar eso o no, es lo que le mencionaba de estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad que determinan el HLA, que lo heredamos en forma genética con las leyes de Mendel, 50% mi madre, 50% del padre. Entonces se hereda en bloques, y eso es lo que hace que se elija a la mamá y no al papá, o a un hermano, que sería lo ideal, 100% compatible. Si los médicos van descartando, no se puede hacer autólogo, no hay nadie dentro de su grupo familiar, hermano 100% compatible. El haploidéntico de la mamá tal vez no está en condiciones, está enferma o no es probable hacerlo, pues entonces ahí es donde cobra relevancia en la sangre cordón umbilical por las características propias de esa sangre, diferente a las de la sangre periférica. De hecho, hablemos del cordón umbilical. ¿Por qué el cordón umbilical? Bueno, el cordón umbilical contiene gran cantidad de células madre de esa capacidad proliferativa. Entonces son células madre que pertenecen al bebé, no a la mamá. Entonces eso es un punto fundamental. Son células que pertenecen al bebé, es decir, están inmunológicamente inmaduras. La capacidad que tienen ellas de reaccionar al recibirlas una persona que no está relacionada genéticamente es menor. Lo que le decía yo, si fuera de médula ósea, necesitamos que ese HLA, que son 6 antígenos a nivel genético, sean 100%, o sea, los 6. Sean exactamente iguales. Iguales. En cambio, en el cordón se puede hasta seguir una discompatibilidad de 3 a 4. Ya eso es mucho. Después de esto, el cordón no ha sido expuesto al ambiente, no tiene problemas de los virus, o sea, está más protegido, pertenece al niño y no a la madre. Y otra cosa muy importante que sí me gustaría enfatizar es que es un producto de desecho, que si la mamá no lo dona, eso se va a botar. Sí, y ya sabemos que por toda esta experiencia que le digo desde el año 80, de que tienen una gran cantidad de células madre
de alta capacidad proliferativa. Eso significa, doctoras, que cuando mi mamá agarró mi ombligo y lo tiró al mar y después de la cesárea seguramente habrán desechado, por supuesto, todo, estábamos realmente perdiendo una super fuente de células madre. Una fuente que podría beneficiar a muchísimas personas que están pues con algún tipo de enfermedad hematológica. Vamos a un tema álgido. Desde hace muchos años, yo había tenido un programa aquí, por cierto, con representantes de la Caja y del Colegio de Médicos. Si uno busca en Google bancos de células madre, encontrará una inmensidad de servicios privados. Eso hace que, bueno, sea caro, porque es bastante caro. Claro. Pero el otro tema, y un de estos una persona me dijo, yo hace años congelé las de mis hijas. Y le dije, ¿para qué? No sé, pero dicen que es buenísimo. Ese es el otro tema. Hasta este instante, el acceso que se tenía a la conservación de células madre de cordón umbilical era solo en medicina privada. En medicina privada, exactamente. Eso es una de las cosas que tenemos que enfatizar ahorita, que nosotros vamos a ser el primer banco a nivel centroamericano, banco público. ¿Qué significa esto? Que va a estar disponible esa sangre para quien sea que la necesite. Y además que la donación de esta sangre del cordón umbilical es totalmente altruista. O sea, que yo no voy a conocer a quién se le va a dar ese beneficio. Ni me van a cobrar. Ni me van a cobrar, jamás, ¿verdad? Por ser nuestra ideología de la Caja, no se va a cobrar ese servicio. Claro, pero entonces aquí es donde toma relevancia lo complicado que son o las probabilidades que va disminuyendo en los otros tipos de trasplante. Porque entonces tener un banco donde yo pueda ir, donde ustedes puedan ir a decir, bueno, tenemos un paciente en ese instante que hay que hacerle trasplante, que resulta que no podemos hacerle un trasplante autólogo de sus propias células madre, que no tiene ningún hermano compatible, que resulta que la mamá tiene un problema de salud y no puede trasplantar, pues resulta que aquí tenemos un banco donde vamos y, llamándolo banco necesariamente, retiramos, digamos, una reserva de células madre para tratar a esa persona que hasta hoy o pagaba, bueno, o hubiera pagado cuando nació, digamos, o le salía carísimo, o la muerte de la sentencia. Exactamente, o sea, es técnicamente tener esa oportunidad de brindarle el servicio a toda la población que lo necesite. Pero no sí constituye pagar, una diferencia entre vida y muerte. Sí constituye una diferencia en cuanto a la accesibilidad del servicio y en que es algo más, ¿verdad?, para quien lo necesite y totalmente voluntario. Como lo decía la doctora, pues es algo de desecho, algo que la gente realmente, si no se realiza la donación, pues va a terminar en los desechos. ¿Ustedes tienen idea de cuánto costará un trasplante de médula ósea en la medicina privada? El trasplante implica muchos procesos, es todo un grupo de trabajo, es un equipo de trabajo. Entonces ahí hay que valorar no solo la unidad como tal de células madres, sino todo lo que conlleva. El trasplante, el establecerse un mes en una unidad de trasplante de médula ósea en un hospital, todas las pruebas que se tengan que hacer de laboratorio, todo el seguimiento, tratamiento. Lo que sí es que la unidad puede estar en unos $20,000, solo la unidad de sangre y cordón umbilical, para trasladarla al país. ¿Cuánto? $20,000, eso estaba hace unos años. En el país solo una persona que pudo mandar a traer. El primer banco público en el mundo de sangre y cordón umbilical se estableció en el año 94 en Estados Unidos, en Nueva York, por el doctor Robinstein, que es el que tiene la experiencia más grande en cuanto a los bancos públicos. De ahí ya salió hacia todo el mundo, ¿verdad? Asia, Europa y América. Como privados, como usted lo decía, pues hay muchísimos más. Públicos fue a partir de este momento. La unidad sí es altamente cara. No podríamos, creo que la mayoría de la población costarricense, poder pagar un trasplante fuera del país. Bueno, veamos, ya hay casos de padres de familia que se han llevado a sus niños y gente que está luchando por tener dinero y haciendo campañas a través de las redes sociales para ayudas, claro, porque es exactamente caro. O sea, es decir, yo le estoy hablando de una unidad de cordón y ya le está explicando un poco de que se ocupa una cierta cantidad de células nucleadas y cierta cantidad de CD34 por unidad, así que un adulto muy grande hasta podría tener que subsanarse un trasplante con 2 unidades. Un niño o una persona promedio entre un peso de 55, 70 kilos, pues un cordón puede ser, pero si es más, entonces habría que ser 2 unidades. Y todo lo que conlleva un trasplante, así que... Sí, por supuesto, porque no todos disponemos de $40,000
Sí, eso sería lo menos, ¿verdad? Porque esto es todo. Esa es la unidad. Y además el integramiento, todo eso lo que conlleva la atención del paciente también tiene que estar contemplado dentro de los y que es un costos. periodo. Hasta ese instante, para marcar un antes y un después, digamos, del banco de sangre, si una persona quería operarse en la caja y mandar a traer la sangre por lo privado, ¿se podía? Sí, bueno, en realidad el trasplante en sí no es una operación, ¿verdad? Es un trasplante. Las células que están congeladas, criopreservadas, se descongelan a cierta temperatura y se pasan al paciente como una transfusión sanguínea, pero son las células madre. Sí tengo conocimiento en el Hospital México, una persona que mandó a traer la unidad exactamente a Nueva York. Eso se puede hacer. En nuestro futuro, sí, yo visualizo el futuro. Nuestro banco está empezando con lo mínimo necesario para poder mantener las células madre en forma adecuada, pero a futuro nosotros podemos pensar en importar y exportar esas unidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pobremente representados a nivel de en América, en Asia, en Europa. Bueno, nuestra variabilidad genética, la parte latina, nosotros estamos pobremente representados en los bancos de médula ósea, por ejemplo. Entonces, sí, se podría en algún momento en Centroamérica, que no existen esos bancos, pues nosotros tener esa finalidad dentro de algunos años, visualizando en forma muy optimista que el banco vaya a progresar. Sí marca la diferencia, sí lo veo así, creo que sí es un antes y un después. Creo que la población está siendo beneficiada altamente. Imagínense que nosotros estamos iniciando en ciertas áreas, pero en el momento que nosotros logremos abarcar todo el país, pues vamos a tener, o la intención de tener representada la variabilidad genética de la población en un banco, claro, que está centralizado en el Hospital San Juan de Dios, pero que va a ayudar a toda la población, y que los trasplantes se van a realizar donde se realizan trasplantes de médula ósea en este momento, que es el Hospital de Niños, Calderón Guardia, México y Hospital San Juan de Dios. De hecho, ahorita vamos a evacuar algunas consultas, porque es que yo planteé la entrevista y hay un par de consultas que se me adelantan a temas de la entrevista. Entonces, para la gente de Facebook Live, ya ahorita le hago las consultas que nos están enviando, porque efectivamente cada vez es más frecuente que gente guarde células madre en clínicas privadas. Pero bueno, ahora está el proyecto, está en pie, está iniciando y es gratuito y público. Flovane, por ejemplo, dice: excelente proyecto, yo debí recurrir a la inversión de pagar en lo privado. Lástima que desde hace mucho escucho de esto, más o menos desde 2012, creo que dice ahí, y a la fecha estoy embarazada y ya pronto nace mi hijo y debí hacer la gran inversión de un laboratorio privado para guardar su cordón umbilical. Aquí va la pregunta: si nace ahorita, ¿podría guardarlo en la caja? Sí, bueno, específicamente con respecto a ese tema, es importante que nos quede claro el concepto de que es público y la donación es altruista. Entonces, no necesariamente esa mamá que está ahorita se va a guardar ese cordón para ella, específicamente para ese bebé, pero sí se le va a garantizar que en caso de que sea necesario, ¿verdad?, al ser una institución en la caja y al funcionar en red, en caso de que esa persona lo necesite, se le va a buscar el cordón más compatible, o pues, bueno, la sangre del cordón que sea más compatible para realizar. Pero eso es muy interesante. Vamos a ver, si hasta este instante, si yo, Randall, decidía guardar el cordón de mi hijo en no privado, se guardaban, voy a ponerlo en términos muy sencillos, pero se guardaba un locker donde decía Randall Rivera donó el de su hijo, este es de su hijo, nadie más puede usarlo. Eso era así. Sí, en el privado sí, porque usted está pagando por un servicio. Por su servicio. Está pagando para que le recolecten las células madre del cordón umbilical de su niño bajo los estándares del privado. Por si él necesita algo el resto de su vida, o alguno de sus hermanos. O él o algún familiar, exactamente. En la diferencia, que es la gran magia de la solidaridad, digamos, en la seguridad social, es que yo lo dono, pero no es de Randall. No es. Entra a un banco general, donde cualquiera que lo requiera, incluyéndome, va a tener acceso. Sí, nosotros el programa incluye los criterios de aceptación y de exclusión de esa madre. Eso lo decide el médico. Una vez que la madre se les pone y se le explica qué consiste el proyecto y desea participar y realmente cumple con esos criterios de inclusión y exclusión que nosotros tenemos definidos, entra un programa, ya el programa, el Banco de Sangre Cordón Umbilical. Esto implica que ella dice: sí, bueno, yo quiero donar mi cordón.
para hacer la donación tiene que firmar un consentimiento informado, que es el consentimiento informado que establece la institución. Nosotros le adicionamos una información donde ya le explicamos en qué consiste el procedimiento, qué tiempo va a costar en el momento del parto, etcétera, y además que ella se compromete a donar ese cordón y a no reclamarlo posteriormente. Si por alguna eventualidad, en algún momento pasan los años y necesita algún familiar de ella el uso de alguna unidad, pues se buscará dentro de ese banco cuál es la más compatible, y si está pues y la más compatible es esa, pues se le dará, pero ella acepta donarlo para quien lo necesite. Claro, pero la magia aquí está en que si alguien no lo donó, ni digamos si se desechó, no va a llegar después a decir, me urge hacerme un tratamiento de ese tipo, y le van a decir, no, usted no donó. Esa es la magia, no, por eso, esa es la magia de que esa es nuestra seguridad social, sea exacto, altruista. Exacto. Digo, y además, vamos a ver, en términos de egoísmo humano, a menos de que usted tenga la plata y lo desee, porque usted lo decidió, ir a guardarlo en una clínica privada, si no pasa eso, lo van a desechar. Exactamente. Entonces nada cuesta decir, bueno, sí, mejor dono. Que Pero, termine en el banco y no en el basurero. Sí, creo que también es importante eso. Ya nos ha sucedido en varias ocasiones que la madre siente cierto temor de donarlo, porque no tiene conocimiento. Entonces estos espacios son buenos, y me gustaría como decirles, no es un procedimiento que vaya a doler, no es un procedimiento que vaya a interferir en el momento del parto, es un procedimiento que se va a realizar después de que su niño nazca, después de un minuto de haberle hecho el punzar el cordón umbilical. Ya su bebé está con usted, y en ese momento es que la persona, el profesional de la salud que está designado para la recolección, va a recolectar esa sangre bajo una guía. Yo sé que son términos muy duros, pero es que realmente es así. Si usted no lo dona, se va para el basurero. O sea, es un producto de desecho si usted no lo dona. Digo, no va para el basurero, pero en términos generales, sí, o lo usa o lo dona, se desecha. No tiene ninguna otra utilidad. No tiene ninguna utilidad y no le va a causar a usted nada, va a ayudar. Nuestro eslogan es vida dando vida. Nadie le va a clonar al bebé. Nadie, exactamente. Las células lo que se van a utilizar. Suena broma, pero es que para, hay gente que le ciertas, preocupa eso. No, es importante aclararlo. Sí, digo, hay gente que dice que no, nunca va a donar las lo de los ojos, ¿cómo se llama? Las córneas. Las córneas, porque cuando se despierta después de la muerte no va a poder ver, digamos. No, y claro, son importantes sí. matar esos mitos. Exacto, es muy importante. Y lo que dice y lo que dice la doctora, ¿verdad? La disponibilidad que vamos a tener para el beneficio de los pacientes, de todos los pacientes, no necesariamente yo como donante, sino de todos los que van, de todos los asegurados, mis familiares, sí. de todos los asegurados. De hecho, Flovin dice, por favor lean este comentario, yo averigüé y me dijeron que no podía donar porque están en plan piloto en el Max, y que en Cartago el Max Peralta no recoge aún, por ello debí recurrir a lo privado. Yo pude donar, pero no aplicábamos. Me dijeron que solo La Caridad, Desamparados, San Juan de Dios. Si no es así, qué lástima la desinformación que hay en las clínicas de la Caja. No. Okay, eso es importante. Sí, nosotros le vamos a confirmar. Si nosotros lo arrancamos primero en las áreas de salud específicas que son, en octubre abrimos con Puriscal, y en enero se abrió con lo que es el área de salud de Desamparados, que incluye tanto lo que es Acerría, Costa, Corralillo, San Antonio de San Francisco. ¿Por qué por estas zonas principalmente? Bueno, porque pertenecen a la red de servicios de salud del Hospital San Juan de Dios, y primero necesitamos optimizar y buscar todos los puntos de mejora, porque esto requiere de un cierto protocolo, de ponerlo en práctica. No es muy difícil, es muy diferente tener el proyecto a ya ponerlo en práctica. Por eso escogimos una pequeña cantidad de áreas de salud que pertenecen al Hospital San Juan de Dios, pero sí, la idea es expandirlo a otros. Ahora bien, doctora, yo entiendo la complejidad de esto, pero claro. De la logística, pero si nos está escuchando alguien, y sé que algunos jerarcas y miembros de la Junta Directiva de la Caja nos escuchan, si hay alguien en Cartago, en el Max Peralta, o en Punta Arenas, que quiera donar, podrían, yo sé que no depende de ustedes, pero podrían las autoridades superiores de la Caja decir, bueno, si hay alguien que voluntariamente diga, yo voy a donar, entonces tal vez podría trasladarse a que se mejore a alguna de las clínicas hospitales que lo permiten, y no perder, digamos, la oportunidad de que alguien diga que sí. Exacto. Sí, porque hasta el momento lo que tenemos es que
todas las áreas de Puriscal y ellas tienen la captación y las madres están adscritas para venir a tener a sus niños en el Hospital San Juan de Dios. En el caso de Desamparados es diferente porque tienen sala de maternidad, entonces las madres que tengan sus niños en Desamparados también pueden donar y son enviadas a nuestro banco para ser criopreservadas. Tienen razón, se han elegido estas áreas como una etapa 1 y posteriormente vamos a ir expandiéndolo. Es un proceso de infraestructura, un proceso de economía, entonces la institución lo valoró de esta manera. Se iniciaba de esta forma y sí, es cierto, muy probablemente la señora llamó y nosotros le indicamos que por pertenecer a esa área no podía donar. Si no me falla la memoria, la primera donación fue el 26 de enero. Sí, esa fue la donación de ok. Sí, de una muchacha de Puriscal. Exacto. Bueno, de bebé de una Puriscal. muchacha de Puriscal. Ahora bien, del 26 de enero a hoy va un mes y un piquito. ¿Ha sido masiva la gente que dice que sí o no? Bueno, ya después de ella han habido 2 donaciones más, también de Puriscal, que o sea, todos los requisitos que nosotros establecemos los cumplieron. Hay una lista de más de 100, que dijeron que sí, de más de 100 posibles donantes. Es importante enfatizar esto, no solo es decir que sí. Nosotros estamos con estándares de calidad, los estándares de NECOR, así se llaman para América. Nosotros tenemos ASIACOR, EUROCOR, o sea, tanto en América, Europa y Asia están establecidos ciertos estándares que indican qué madre puede donar y posteriormente qué sangre podemos congelar, que no todas se pueden congelar. Por ejemplo, le indico, las madres cumplen todos los requisitos, llega el momento del parto, recogemos una unidad, esa unidad de sangre, esas células madre que estaban contenidas en el cordón umbilical, tienen que tener un mínimo de 60 mililitros para poder ser criopreservadas. Y tienen que tener un mínimo de células nucleadas, que contemplan todas las células sanguíneas, que es 1.100 millones de células. Y de células nucleadas. Posteriormente, igual, para que esa unidad pueda ser llevada a la congelación y poder posteriormente utilizarla en un trasplante, no puede ser cualquier unidad. Porque ya les expliqué que explicamos que los trasplantes son por kilogramo de peso. Claro. Entonces nosotros tenemos que ya en el laboratorio hacer ciertas pruebas y determinar que esas características se cumplan para poder llevarlas a congelar. Así que no todo al final podemos tenerlo en nuestro banco. Por eso es que entiendo que se dura un año entre eso y que se puedan utilizar. Pues sí, bueno, es que también nosotros, entre eso que se puedan utilizar, porque también nosotros a los 6 meses vamos a volver a contactar al niño para hacerle ciertas pruebas de infectocontagiosas, que se habían hecho a la madre inicialmente, pero que se repiten a los 6 meses. Entonces se quedan esas unidades como en espera. Y ya una vez que se completa ese año ya las podemos utilizar. Pero me refiero, Randall, que al inicio la madre puede donarla y tal vez su donación no ha sido exitosa porque tenía coágulos, porque tenía muy poco volumen, porque tenía muy pocas células, etcétera. Y la madre también tiene el derecho de ser informada. Nosotros como banco nos vamos a comprometer a indicarle, bueno, sí, esa unidad no se pudo. Lamentablemente no se pudo, pero ya no es un tema de ella, ni siquiera de médico. Es un tema de ella. Igualmente, como dice la doctora, para destacar un poco esa parte, es el proceso que lleva la donación. No solamente es decir, bueno, sí, yo quiero donar. Eso es una de las más importantes que tenemos. Pero lo más importante es también que nosotros llevamos un control prenatal con ciertos controles, como dice la doctora, si detectábamos a la paciente, primero pues una mujer mayor de 18 años que lleva un embarazo sano y posteriormente le damos información sobre lo que es la donación de cordón umbilical, cómo va a ser, que no es doloroso, que no va a poner en riesgo ni en peligro a ese bebé, y le enviamos los exámenes de laboratorio, le enviamos otras pruebas, nos garantizamos de que ese paciente sí es adecuada, y una vez ya con toda la información previa, firmamos lo que es el consentimiento informado. ¿Para qué? Para que una vez que se identifique a la paciente como una donante, llegue ya sea a la Marcial Fallas o al Hospital San Juan de Dios, y sea efectiva ya la donación. Adriana Cubi justamente preguntaba si en la Marcial Fallas. Nos está preguntando Pablo también si este procedimiento aplica solo para partos vaginales o también para cesáreas. Para partos vaginales. Actualmente estamos tratándolo solamente con partos vaginales. Sí. La recolección se hace. Y nos están preguntando si la donación de una persona en particular no fue exitosa, igual en una emergencia puede acudir al banco. Claro. Sí, porque la sangre es de o sea, sí. El cordón deja de ser mío.
bueno, el bebé, digamos, pero Exacto, el cordón deja de ser, totalmente... pasa a la seguridad social. Exacto, y es ahí para se le el que lo reparte quien lo necesite, aunque al que no lo haya necesite. donado. Eso es como una donación de sangre. Es Cuando como uno una- va a exacto. un banco de sangre, va a Sí, donar no es que van sangre. a guardar la sangre por si yo tengo una emergencia. Exactamente. Y esa sangre, que hay otra pregunta aquí, también se le puede poner o donar a alguien que no haya donado nunca en su vida. Sí, también. Sí, se pone a quien lo requiera. Sí, porque es que Adriana preguntaba, me imagino que si yo dono, no por eso tengo prioridad después, ¿no? No, ahí toda la necesidad va a ser igual. Es como cuando usted Exactamente. tiene un accidente y necesita hacer una transfusión sanguínea. Ok, hay una pregunta de Mónica que ahorita la hago, Mónica Zamora, ya casi la hago. Antes de abordar las consultas que nos están mandando, quisiera preguntarles algo del procedimiento, porque lo leí, lo busqué, y a mí me pareció realmente que, vamos a ver, para el paciente debe ser, ni siquiera se da cuenta. La cosa aquí está además en insistirle a la gente que no es doloroso, que no pasa nada. Entonces ustedes me corrigen, pero de lo que entendí es que el cordón se corta, como siempre, pero se corta muy cerca de el extremo que está unido al bebé, ¿es correcto? Sí. Ok. Ahí es donde se pinza. Se pinza. Se pinza, Sí, bueno. exacto, se pinza. Para mis términos lo cortamos ahí. Ok, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Bueno, perdón, a partir de ese momento el bebé queda separado, la mamá, ya el bebé está Sí. bien, la mamá también, ¿qué pasa con el cordón? En este momento, bueno, el bebé nace, se pinza, se espera un minuto, ese cordón se separa al niño, como usted dice, o sea que ya no está afectando. En la vena umbilical, que es una vena en la cual se va a punzar con un kit especial para recolección de sangre de cordón umbilical. Entonces se pinza lo más distal posible, que fue lo que usted mencionó, para poder obtener la mayor cantidad de sangre, toda la sangre que recorre ese cordón. Por lo que le explicaba que nosotros necesitamos maximizar ese volumen para tener más células. ¿Ese cordón ahí sigue pegado a la madre? No, ya cuando nosotros ya se Ok, ya queda separado de las dos, del Sí, bebé y de ajá, la madre. Exactamente. Ok, queda solo el cordón. Sí, nosotros. Ya no tiene que ver con nadie más. Que lo puse rápidamente, eso es rápido, sí, y ya se corta el cordón, ya el bebé se va, y después la placenta también puede punzar, ¿cierto? Las venas de la placenta. Y de ahí sale una unidad de sangre. Y ahí sale una unidad de sangre, que un kit de recolección especial. La sangre se va a obtener por gravedad, es decir, dejamos que el cordón llegue, es decir, de gravedad en el campo, que se separa la madre, y se mezcla esa sangre con el anticoagulante que hay dentro de esa bolsa de recolección para evitar la formación de coágulos. Y una vez que se obtiene esa unidad puede estar a 4 grados las primeras 24 horas y después pasarla al banco ya para llevar un proceso de congelación. Randall, muy importante y nada más para acotar, es que en el momento es totalmente indoloro, no va a haber ningún tipo o sea, no, casi que ni lo vas a notar, pero en caso de que se dé alguna complicación durante el parto, la prioridad siempre va a ser la madre y el bebé. La donación pasaría a un segundo plano. Sí, no es que nadie va a perder la atención por eso. Exactamente, no se va a perder la atención, se le va a dar la atención oportuna a lo que es al bebé, ¿verdad? Una vez del nacimiento, y a la madre. Eso sí, con el plus de la donación de órganos. Nos preguntan, de cordón umbilical, perdón. Y ojalá que no le pase a nadie, pero si el bebé fallece al momento del parto, ¿la donación puede realizarse? No, ya en este momento probablemente está un parto complicado, ya tiene que haber algo previo que complicó esa situación. Entonces, la donación se va a dar solo cuando el parto transcurra de una forma normal, hasta el final no haya ningún tipo de complicación. Ya, como usted lo dice, el bebé ya está con su madre, ya el bebé nació, ya no hay problema, la madre no va a sentir nada, el bebé no va a sentir nada. Entonces, si todo procede en forma natural, se recolecta. Por eso es que la prioridad... En esos términos podría resultar súper egoísta no donar. Sí, básicamente sí. Es un acto de amor, es un una acto elección. Claro, pero que no cuesta... Vamos a ver, tiene razón, es un acto de amor y un acto de altruista y solidario. Pero realmente no pasan, o sea, no requiere la mayoría de actos solidarios y de amor requiere un sacrificio. Exacto. ¿Verdad? Un sacrificio de mi parte. Aquí no, aquí solo hacer por supuesto todos los requisitos y decir que sí, pero de ahí no pasa nada. No me duele, no sufro, no tengo complicaciones, no pasa nada. Jorge Hasegawa nos está escuchando desde Japón esta tarde. Saludos, Jorge. Dice, ¿qué tal? Los escucho desde Japón. Mi mamá falleció a los 55 años de una leucemia que no recuerdo el nombre muy bien.
pero necesitaba un trasplante de médula compatible más que todo por los hermanos y no se pudo hacer. Mi pregunta es, la de Jorge, ¿yo podré haber heredado esa enfermedad? Mis hijos no pueden donar tal vez por haber heredado esa enfermedad. ¿Qué posibilidades tengo yo de poder donar o mis hijos de poder donar? Bueno, ya no puede porque ya nacieron todos, pero digo, de ahí para abajo sus familiares podrían donar. Sí, eso tiene que ver con la compatibilidad que estaba hablando la doctora. Sí, con la genética. ¿La leucemia es hereditaria? No, es que hay diferentes tipos de enfermedades hematológicas, unas son hereditarias, otras no son hereditarias. Habría que saber qué fue la patología que tuvo la mamá. Pero Jorge, me permite darle vuelta a algo, y es, si el banco hubiera existido a ese momento donde no encontraban compatibles con la mamá, podría haber sido la diferencia en la historia que nos cuenta Jorge hoy. Exacto. Nosotras, la doctora Rocío Rodríguez y yo estudiamos en Japón en el banco de sangre en Kobe. Ahí fue donde realizamos nuestra pasantía. Y bueno, y los médicos hematólogos del Hospital San Juan de Dios también han tenido la oportunidad de entrenarse con médicos en Japón para este programa de la unidad del trasplante y cordón umbilical. Rafael Solano les pregunta cuánta sangre contiene una unidad de sangre. La unidad de sangre cordón umbilical, necesitamos un promedio de 60 mililitros como mínimo. Puede llegar a más, entre más tengamos mejor, y va a depender, pues como todos somos diferentes, ¿verdad? Va a depender de ese cordón. Hay cordón delgaditos, cordones que son muy gruesos, otros son más secos, o sea, hay variabilidad. Nunca lo había pensado, la variedad de cordones umbilicales. Sí, entonces va a depender de eso. Dice Sergio González, ¿cuánto puede durar guardado el cordón umbilical? O supongo que la sangre del cordón umbilical. Sí, la sangre de nosotros tenemos establecido un máximo de 10 años. Se pueden, la idea es de congelar y realizar esos procedimientos es mantenerlas a esas bajas temperaturas por muchos años sin que pierdan su condición de células madre ni viabilidad. Entonces, después de los 10 años ya no está garantizado, la viabilidad puede empezar a disminuir. ¿Después de 10 años? Sí, entonces antes de los 10 años se puede utilizar ese cordón, está dentro de nuestro banco y tiene la opción de ser utilizado en algún trasplante para alguna persona que perdóname, pero ayúdeme a ser muy certero técnicamente. Lo que está guardado no es el cordón, ¿verdad? No, es la sangre. El cordón no persiste, es la sangre. Es la sangre del cordón. El cordón, digamos, vamos a ver, no sé si todavía pasa, pero yo sé que había gente que guardaba un pedacito del cordón. Eso no sirve. No, es técnicamente es la es el cordonzote en la sala de parto. El cordón, y a través de su vena umbilical, que es donde corre esa sangre, se realiza la punción lo más certera posible. Eso se tiene una técnica que se va a limpiar con yodo y que se trata de hacer una única punción para tener la cantidad máxima de sangre y que no contaminarlo y que no se produzcan coágulos. Y ya tanto la placenta como el cordón se va a botar, lo que recolectamos es la sangre contenida. ¿Cuánto tiempo puede durar entre el parto y recolectar la sangre? ¿Hay algún momento en que no pueda? Digamos, no sé si a los 5 minutos se coagula, no tengo idea. Sí, no, eso es exactamente... Tiene que ser inmediato. Inmediato en el proceso. Dice Mónica Zamora, si el niño nace hoy en hospital privado, ¿puedo escoger donar a la caja? Actualmente, según los protocolos que nosotros hemos establecido y normalizado, pues solamente contamos con las áreas de salud que lo refieren. ¿Por qué? Por el control prenatal y toda lo que sabemos, conocemos nos garantiza y ha llevado todo el proceso. Lo mismo, esta otra pregunta que me han hecho es si yo tengo la sangre guardada en un banco privado y la quiero donar al banco público, igual la respuesta es no se puede, porque nosotros tenemos que garantizar que estemos en el cumplimiento de nuestros estándares de calidad. Entonces, tanto de la captación como de la unidad en sí, nosotros tenemos desconocimiento, entonces no podemos recibirlas. Sí, que vamos a ver, aquí surgen dos temas que me parecen muy interesantes. Uno, el plazo, cuando usted dijo 10 años, después no se puede garantizar. Eso significa que si yo hace 14 años le pagué a una clínica privada para que guardara el producto de mi hijo, hoy no pueden asegurarme médicamente que se pueda utilizar. ¿Estoy en lo correcto? Bajo nuestros estándares, sí, ¿verdad? No. Porque nosotros no. Ok, y la otra justamente es que si hay gente que en este instante tenga el parto en clínica privada, no puede donar.
Exacto, o sea, sí puedo donarle la caja. Ajá, exacto. Ok, si alguien hoy, que ya lo hablamos, pero quiero dejarlo muy claro, si alguien hoy atiende el parto fuera de las áreas de atención, estrictamente el Hospital San Juan de Dios y la Clínica Marcial Fallas y Puriscal. Sí, Puriscal son áreas de captación. Esas son áreas de captación. La única diferencia es que la Marcial Fallas sí tiene sala de parto. Vamos a ver, donde se mejoran es en el San Juan y en el Marcial. Exactamente. Si no se mejoran ahí, no hay chance en ese instante. En este instante no. Okay. Es que eso requiere demasiada logística y personal, ¿verdad? Porque de una madre que esté en un lugar privado tiene que desplazarse un personal de la institución para recolectar esa sangre, cómo se va a almacenar, cómo no la va a llevar. Exacto, sí, es cumplir con ciertos protocolos, una capacitación a todo el personal que trabaja en esas áreas para hacer la captación, además de la capacitación que requieren de las de enfermería, el personal obstetra, que es el que realiza la Claro, porque de hecho tenía una pregunta de Don Minor que creo que ya fue contestada, pero hoy el programa está hecho justamente para derribar mitos, ir aclarando dudas. Y es que Minor Chacón dice, yo tengo una hija de 10 años, yo sé que a mi hija le guardaron sangre del cordón umbilical, ¿todavía se puede utilizar? Bueno, la doctora habló del plazo de 10 años, pero además no se podría utilizar en la caja porque no estaba en la caja, porque hasta ahora tiene el banco. Exactamente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál es el...? Vamos a ver. Aquí hay una pregunta que habla sobre exclusión, pero me parece necesaria hacer la duda. Vamos a ver, dicen en Twitter, la comunidad LGTBI no se reproduce, entonces no tendrán hijos. Por lo tanto no pueden donar, eso es lógico. La pregunta es, ¿tienen derecho a acceder a las células madre del banco? Entiendo que todos los asegurados. Todos los asegurados, eso sí tiene que quedar muy claro. Todos los asegurados que necesiten van a utilizar esa sangre, en caso de que la persona sea compatible igualmente. Sí, claro, pero todos pueden utilizarla. Todos pueden utilizarla. Mientras usted esté asegurado, se le va a garantizar el tratamiento y su médico tratante haya decidido que esa es la terapia que usted requiere, usted es candidato y por ende se le va a... No todos tenemos posibilidad de donar sangre periférica cuando vamos a un banco de sangre, porque también hay requisitos, hay una entrevista. Si estamos enfermos y llegamos a un servicio de nuestra institución, vamos a contar con una unidad si la requerimos en ese momento. Básicamente es lo mismo para un cordón umbilical. Ok, me pregunta, ya lo voy a decir porque es que estaba actualizando la página. Ya, ahora sí. No, perdí, vamos a ver. Es que entraron un montón de un solo golpe. Aquí, Eve Zúñiga dice, tengo 28 semanas de embarazo y no puedo donar por mi lugar de residencia y por no haber iniciado este proceso. Aquí voy a interrumpir yo. A las 28 semanas no puedo iniciar ese proceso. Es que depende del área donde ella esté. No, ahorita le digo lo del área, pero digamos, si tiene 28, podría. Es que le iba a dar un tip a ella, pero si tiene 28, podría. Sí, si ella ha llevado la consulta prenatal y el médico que la trata, el ginecólogo, considera que cumple con todos los criterios para donar, podría integrarse al programa. A las 28 semanas de embarazo. Sí, es ideal que sea desde una atención prenatal temprana, para detectarlas, para que surja todo el proceso normal. Sin embargo, si se detecta a esta edad gestacional, pues sí podría. Bueno, es que podría cambiarse de área de captación aún. Ese era el tip que le iba a dar a ella. Pero ella pregunta si ustedes recomendarían, y aquí no les iba a poner un compromiso, sino quienes me dicen, no, eso sería un compromiso, si le recomiendan guardar las células en bancos privados. Porque la va a desechar, digamos. Ajá. Bueno, es que eso es una decisión muy personal. Nosotras como profesionales de la salud y de las trabajadoras de la institución, les estamos transmitiendo el conocimiento que nosotros hemos adquirido de lo que nosotros consideramos que es una unidad de sangre cordón umbilical adecuada para ser utilizada en un trasplante en caso que se necesitara. Que nosotros indicamos, debe cumplir tales requisitos, debe tener ciertas características desde un inicio para nosotros poder almacenarlas en el banco. Doctora, pero en este momento, si alguien necesita un trasplante y tiene las células guardadas en un banco privado, en ese instante la caja puede utilizar esas células de bancos privados. Ahí no sabría le podría decir, el médico hematólogo es el que tiene que definir si utilizaría esas células con lo que le está dando ese banco. Es decir, con el reporte que el banco le da, el médico diría si esas células son adecuadas o no para llevar a su paciente a un trasplante de médula con ellas.
Entonces ese criterio ya sería un criterio ya médico y no sé qué reporte tendrá el banco privado. Dice José Roberto Madrid, excelente programa. ¿En cuánto tiempo tienen contemplado llegar a otros hospitales como Alajuela o Heredia? Pues es un proceso, como les estamos explicando, pues vamos implementándolo, requiere muchísimo recurso, empezamos con una muestra pequeña, ¿para qué? Para ir afinándolo hasta poder llegar a expandirlo. Ahorita, pues vamos a ver, estamos viendo la respuesta que estamos teniendo, pero la idea es, en un aproximado de tiempo no le puedo decir. Ok, dice Silva Álvarez, buenas tardes, nos reporta sintonía. Isabel Murillo dice, gracias por dar la oportunidad a funcionarios de la Caja de conversar sobre los grandes logros de la institución. Eso le ayuda a recordar a los ciudadanos la gran institución que es la Caja. Igual que María Estela Aguilar. Fran Sandí dice, he escuchado que los dientes de leche es bueno conservarlos, pues va por la misma línea del cordón umbilical. Es decir, se pueden obtener células madre. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a quebrar al ratón Pérez si ustedes dicen que sí es cierto. Así que todo. Bueno, es que las células madres se encuentran en todos los diferentes tejidos. Claro. Ahora, digo, si yo lo guardo en el closet y después vengo a la caja, eso no se puede hacer. No, no, exactamente, eso no se puede hacer. El uso de las células madre en otro tipo de terapias no es lo que estamos enfocados en este momento en la institución. Nosotras, como enfatizamos pero ayúdeme a derribar mitos. Las células madre en ese instante solo son para tratar enfermedades de la sangre, benignas y malignas, como me dijo la doctora Chinchilla al inicio, y punto. Exactamente. Si yo digo que es para regenerarme el cutis dentro de 20 años, que me va a servir para cualquier tratamiento que yo quiera hacer, que tenga estudios y que esté comprobado, ¿sí? Y que ya haya dado resultados solamente en enfermedades de la sangre, y por eso estamos enfocados en este tema. Si es la caja, solo ahí. Solamente ahí. Sí, tal vez pueden escuchar o haber escuchado todo tipo de terapias, sin embargo son, como lo dije al principio, tal vez son experimentales, no hay estudios que los respalden, y si no, les recomendaría pues que busquen estudios que lo respalden. Claro, pero digamos en la caja realmente no. En la caja no. Ok, y lo de los dientes de leche, no. No. Ok. En la caja no, pero tampoco, es decir, la ciencia... Yo no sé si alguien recolecta células madre de dientes de leche. Hay procedimientos dentales que los hacen por medio de células madre. La parte de regenerar tejidos es todo otro campo importante y que a nivel mundial también ha tenido gran relevancia y tiene experiencia. Que hay países que son más permisivos en cuanto a la investigación y a probar, y ya eso parte de la ética. Entonces nosotros a nivel país, y lo que nos permite la institución va enfocado hacia las enfermedades hematológicas malignas y no malignas. Sí se extraen células madre de diferentes tejidos, de grasa, de hueso. Ok, pero la caja, ¿de dónde puede extraer hoy células madre? Hoy sangre periférica, médula ósea y sangre cordón umbilical. Punto. Punto. Okay. Porque aquí va la otra pregunta, es que Rafael Solano dice, ¿se puede extraer células madre de la grasa de las personas? Por ahí dicen que en San Ramón hay unas clínicas que lo están haciendo. Bueno, podría haber clínicas privadas que lo hagan, según entendí, pero la caja no lo hace. No, nosotros somos células madre hematopoietéticas. Ahí, porque no son células madre ni mesenquimales ni adultas, o sea, vamos dirigidas a las... Sí, ese término que dice la doctora de hematopoietéticas es dirigido a la sangre. Ajá, en este momento, es la formación de la sangre. Okay. Dice Javi Pérez, sería interesante que publiquen de alguna forma los padecimientos que las células madre pueden ayudar en recuperación. Sí, pero la lista no es tan larga, digamos, lo dijo la doctora Chinchilla al inicio. Enfermedades de la sangre benignas y malignas. Sí. Algunas inmunológicas pueden ser leucemia, linfomas, mielomas, anemias. Ok. Vamos a ver, pregunta Rafael también, si yo guardo, si él se va a operar después en un hospital privado, ¿puede ese hospital privado acceder al banco de sangre de la caja? Bueno, al revés, yo voy y me opero mañana en cualquier hospital privado y quiero sangre del cordón umbilical que está en la caja, ¿puedo pedir? Debe establecerse un protocolo para eso. No sabría cómo contestarle en este momento porque no nos ha planteado la situación. No está normalizado así. Sí podemos hacerlo cuando se ha tenido emergencias en hospitales privados con sangre periférica, o paquetas así, que se les ha podido hacer una donación y se indica, hay un sello que indica que la Caja Costarricense o tal hospital está donando, que no le vayan a cobrar esa unidad a la persona en el privado, ¿verdad?
Bueno, sí, ya sabes, si usted va a un hospital privado y le cobran la sangre, no... Sí, es dada de nosotros. Y sí existe un protocolo a través de administrativo para hacer esa entrega. En el caso de la sangre de cordón umbilical, pues tendríamos que estudiarlo. Protocolizarlo. El doctor Roberto Marín les manda saludos a las dos. Igualmente, muchas gracias. Excelente entrevista. Minor dice, los paramédicos que atienden partos por emergencia pueden recoger la muestra del cordón. Supongo que no está en un ambiente controlado para recoger la muestra. Exactamente. Tiene todo un proceso y, como dice la doctora, tienen que cumplir con ciertos estándares para garantizar que sea una muestra adecuada. Jennifer pregunta, ¿qué enfermedades durante el embarazo podrían impedir la donación del cordón umbilical? Bueno, varias enfermedades. Puede ser que cuando tengan hipertensión, o si desde algún momento que tengan signos de infección, o si ya están con una preeclampsia. ¿Qué otras patologías? Hay algún tipo de complicación que tengan en el momento del parto, ruptura de la bolsa, que se contamine con begonio. Sergio pregunta si se puede clonar la célula madre. No, de que nosotros eso no se puede hacer, y lo que les estamos indicando es la recolección y el uso final que vamos a tener las unidades. Pero igual la célula madre se clona sola, ¿no? Sí, porque se autorregenera. Bueno, sí, no sé el término médico, pero digamos. Exactamente. ¿Qué fue lo que le expliqué al inicio, verdad? Ileana Navarro dice, cuando mi hijo nació hace 8 años, la caja no daba el servicio, solo privado, y tenía un costo en ese entonces, hace 8 años, de $2,000. Jorge, que fue quien nos escribió desde Japón, dice, Dios bendiga este gran proyecto y puedan volverlo viral. Como dicen los jóvenes, es muy angustiante tener un familiar enfermo y no poder tener donantes. Ojalá todas las madres pierdan el miedo y colaboren por un bien común a la hora de salvar vidas. Mi madre no tuvo esa oportunidad, dice Jorge, así es que valga la pena, y gracias a Jorge que compartió con nosotros su historia y que pudimos ponerle nombre a una historia que nos haga pensar en la importancia de estos procesos. Sí, dice Oscar Bogante, Randall, soy sobreviviente de una leucemia LMA. Es una lástima que esto no se implementara muchos años atrás. Probablemente muchos amigos se hubieran salvado y hoy estuvieran con sus familias. Exacto. Sí. Bueno, justamente es por una eso, realidad. por eso dijimos que era la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy estamos hablando del banco de sangre de cordón umbilical, que entiendo es el primero público en Centroamérica, ¿es correcto? Así es. Les estaban preguntando, Minor, si ustedes pueden darnos algún contacto telefónico o correo electrónico donde gente que esté interesada en esto se pueda ampliar las consultas. 2547-8376. 8376. 2547-8376. Eso es a través de Facebook Live. Voy a revisar un momento el Twitter mientras tanto. ¿Cuál es el porcentaje de éxitos en tratamientos con células madre para las enfermedades que trata la caja? Bueno, nosotros la experiencia que tenemos todavía no es en cordón, sino que son con células madre provenientes de sangre periférica, a nivel de trasplante, lo que hemos venido conversando, hematológicos. El porcentaje en estadística yo no lo conozco, serían como los médicos hematólogos, pero sí sé que por la experiencia y la cantidad de años que ya yo tengo de trabajar con la unidad de trasplante de médula ósea, que ya son más de 10 años, los pacientes salen adelante, pueden recuperar su salud. He visto muchísimos. Es un proceso difícil, no todos pasamos lo mismo a pesar de tener la misma patología, porque las complicaciones o la resistencia de cada quien va a variar, pero sí es exitoso. Es un programa que se ha mantenido, que se ha fortalecido. El año pasado se realizaron en el Hospital San Juan de Dios un promedio de 45 trasplantes. Tenemos ya una trayectoria y una experiencia, tanto los médicos hematólogos como los microbiólogos, que hemos perfeccionado nuestras técnicas de criopreservación para favorecer al paciente, disminuir los efectos secundarios de las sustancias que se utilizan para eso. Y pues el banco de cordón está iniciando, entonces estamos iniciando con la captación, la recolección, y no hemos tenido todavía el primer trasplante con sangre de cordón en nuestro país. Hay que esperar, tenemos que esperar un tiempo considerable. Espero, y estoy confiada, estoy 100% confiada de que va a ser exitoso, que es una gran ayuda para la población.
un esfuerzo de la institución importante y de todos sus trabajadores, así que por eso insisto en estos minutos finales en que todos seamos solidarios y que podamos hacer esa donación para ayudar a todas esas personas que la opción de tratamiento con la que cuentan es esa, que ya los médicos han descartado las otras posibilidades y que eso sería su única opción, y que como la mayoría de la población no tendríamos el dinero suficiente para optar por un trasplante fuera del país. Claro, pero lo interesante además, doctora, es que antes, o sea, no hay opción. No es. Esta es una opción más de vida que se, y es una super opción. Sí, que de hecho, permítame hacer la comparación con superhéroes, aunque sea muy burda, pero ¿por qué es que las células madre, cuando se obtienen del cordón umbilical, son tan poderosas? O sea, realmente son super células que van perdiendo su capacidad de ser super conforme avanza la vida, porque ahora explicaba la doctora Orlich al inicio que con sangre, y se me fue la palabra técnica, pero digamos con sangre obtenida del cordón, usted no tiene que ser exactamente igual en cuanto a los marcadores, puede tener solo 3 de ellos, que es lo que le da esta capacidad a las células madre de recién nacidos, en este caso el cordón umbilical, para ser tan súper que no necesitan ser exactamente iguales a las otras, sino que pueden replicarse diferente. Sí, en ese caso también es muy importante, ahora que estás hablando de los súper, es que ellos no han tenido el contacto con otras, por decir, no han tenido que combatir con enfermedades, ni se han expuesto a ese tipo de cosas, entonces son muy nuevas. Al momento de transplantarlas a la persona que las va a recibir, hacen que la aceptación sea muchísimo mayor, que eso es una de las características que las hace super. Son células que pertenecen al feto, al niño, son células que son inmunológicamente inmaduras. Todavía todos los antígenos, la expresión antigénica no se ha dado como tal. Entonces, la aceptación de esas células es mucho mayor, el rechazo va a ser menor. Pero eso es una ventaja y una desventaja, depende de donde uno lo vea. Es una ventaja porque la aceptación es mayor, y es una desventaja porque cuando el paciente la recibe queda su sistema inmunológico en 0. Pero siempre va a estar en 0, sea células madre provenientes de periférica o de cordón. Digamos, siempre recibe células madre. Es cierto, es una desventaja en el sentido de que el paciente va a tardar un poco más en su recuperación y en restablecer la médula como tal. Entonces puede que sí tenga que permanecer un poco más de tiempo que si fuera un trasplante obtenido, hecho con células madre de sangre periférica o de médula. Pero estamos hablando de riesgo-beneficio, ¿verdad? Estamos hablando que el médico tiene que determinar qué hace con ese paciente, qué opción de tratamiento le ofrece, y si es su única opción, pues hay que correr el riesgo, y ya el estudio y el manejo del paciente ya está bastante establecido, ya está bastante conocido por los médicos y por los profesionales de la salud, todo el equipo que se forma. Y ya le digo, la experiencia a nivel internacional viene desde el año 88, que no pues tampoco es poco, ¿verdad? Ya son muchas décadas que son 30 años. Sí, son 30 años que ya tienen de experiencia y que han mejorado no solo antes de que yo naciera. Sí, el manejo, la recolección y pues el manejo del paciente en sí, que es fundamental posterior a ese trasplante o esa transfusión con esas células. Que la pregunta más complicada, no mentira, la más humana del programa es justamente, yo les quiero preguntar cómo se siente el orgullo cuando ingresan al banco público hoy de la Caja en el San Juan de Dios, tomando en cuenta que es un avance realmente súper fuerte en los tratamientos en Costa Rica. ¿Qué se siente? Pues en mi caso yo siento una gran satisfacción. Ha sido un proyecto que lo he llevado por años, ya le mencionaba, desde nuestra capacitación y todo el proceso, el sentir que puedo ayudar a tantas personas que a través de estos 21 años que tengo ya de trabajar para la institución he visto enfermarse, recuperarse y muchas veces no lograrlo. Entonces sí siento una gran satisfacción y un gran agradecimiento hacia Dios, porque creo que nos ayuda a nosotros como profesionales, nos ayuda a los pacientes que se lo están necesitando, y una gran oportunidad. Entonces entrar al banco, que lo vi desde cero, desde la infraestructura, el equipo,
un equipo que fue también donado por la Embajada del Japón, que nosotros le solicitamos su ayuda, una infraestructura que la institución nos ayudó a establecer, todos los insumos y el apoyo de todos los que hemos trabajado ahí. Es una gran satisfacción, en esa palabra yo lo puedo resumir. Creo que como le dice la doctora Boilich, no solamente es un orgullo para nosotros como trabajadores de la caja, sino debería de ser un orgullo para todas esas madres que van a realizar esa donación. Es un acto sumamente solidario y pues que va a beneficiar, es vida dando vida, como lo hemos dicho. Doctora, muchas gracias. Doctora, gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos gusto. los que nos escuchan. Gracias. Fue un gusto. Son las 3:26. Las doctoras escogieron a John Lennon hoy para irnos de Matices. Bueno, voy a hacer otra canción, es Woman. Hoy, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer, les recuerdo hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hoy ha sido un día de adhesiones políticas para uno y otro lado del mismo partido, así es que no se pierdan el detalle. Hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, mañana a las 2 de la tarde Matices de aniversarios, cumple 4 años, les contaba, 120 minutos el programa deportivo en la mañana, y Matices cumplimos los 4 años el sábado, así es que mañana vamos a celebrar a lo grande aquí en Monumental. Son las 3:26, John Lennon despide Matices, feliz tarde.